A continuación, el analista internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Macay nos brindará algunos comentarios. Muchas gracias por la invitación, excelentísimo señor embajador Walid, amigo, embajador del Estado de Palestina en el Perú, congresista Silvio Bazán, amigos todos. Creo que los especialistas en derecho internacional, los analistas, en temas de enorme complejidad como el asunto de Israel y Palestina, que es el tema de fondo, debemos siempre mirarlos. Yo vengo trabajando ya hace muchos años, debemos siempre mirarlo con la discrecionalidad y la objetividad que ello supone. Recuerdo mucho en su momento en el Perú abogábamos porque Palestina fuera un Estado reconocido por el Perú como Estado. Recuerdo mucho esa etapa. Y en el mundo de las relaciones internacionales, la sensatez es la partera de la paz. Y la paz significa equilibrio, sin apasionamientos. Estos asuntos de la complejidad entre dos estados como el Estado de Israel y el Estado de Palestina, que hubo una resolución, la resolución 181 de las Naciones Unidas, sobre la base de un informe emitido por expertos que hicieron un trabajo in loco en el territorio. Entre ellos quiero destacar la figura, por supuesto, de Arturo García Salazar, gran canciller de la República, miembro de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, que me honro en pertenecer, que hizo un viaje in loco, es decir, a la Palestina, a la región de la Palestina, y se emitió ese informe. Y fue una recomendación de las Naciones Unidas. Israel asumió el 14 de mayo, como sabemos, Ben-Gurión declara la independencia del Estado de Israel, y al día siguiente se produce todo un episodio, la declaratoria de guerra de los países árabes sobre Israel, que como consecuencia de lo que había pasado en la Segunda Guerra Mundial, volvían al espacio geopolítico, geodinámico, que siempre perteneció a los palestinos y a Israel. Por supuesto que también he dicho que el poder siempre tiene su cuota. El mandato británico y las Naciones Unidas, a mi juicio, no guardaron el equilibrio que debería haber para dos estados. Ninguno de facto, porque los estados, para hacerlos, no necesitan tener una resolución. Los estados son como tales. El Perú no fue estado por una resolución, fue estado por su construcción histórica. Israel y Palestina son, a mi juicio, estados por su construcción histórica. Y que, claro, en este proceso han habido muchos sobresaltos. A veces se cree que el problema entre Israel y Palestina es un problema milenario, de muchos años, de muchos siglos. Y yo no creo que sea ese el problema entre Israel y Palestina. Siempre he creído que es un problema de territorios, es un problema de tierras, es un problema del despojo de un territorio que le pertenece a un Estado y que el otro lo arrinconó para que se superpusiera y produjera dos cosas. Produjera refugiados, lo hemos visto en el informe, ¿no es cierto? Como los que estamos viendo ahora, en medio de la guerra entre Rusia y Ucrania. Los refugiados
aquellos que tienen que huir, porque si se quedan, pues su integridad personal en verdad que peligra o muere. Eso es un refugiado, es un migrante cualificado, distinto. Y esa circunstancia del refugio ocasionó, ¿no es cierto?, al mismo tiempo que la pérdida de territorios, la aparición de los asentamientos judíos. Son los fenómenos, digamos, más transversales que produjo todo este episodio que hemos visto. Y que, claro, en una etapa de la vida internacional bastante álgida, promovida por posicionamientos en el escenario internacional, el mundo capitalista, el mundo comunista, entonces se aligeraron posiciones, a mi juicio, que respondían a los momentos. Han habido intentos para lograr la paz permanente y creo que la paz sigue siendo todavía una aspiración sin concreción. Y la paz solamente será posible en la medida en que haya esa actitud de tolerancia para aceptarse mutuamente, en el reconocimiento de territorios que le pertenecen históricamente al pueblo de Palestina y en una paz con una vida en tranquilidad que quiere el pueblo de Israel. Ese es el equilibrio de las relaciones humanas, de las relaciones interestatales que se tienen que buscar. Siempre he creído, embajador amigo, que el tema nunca debería ni debe ideologizarse. En el sistema internacional, en los años 60, 70 y 80, han habido procesos que han promovido siempre con una transversalidad de ideologización. Y eso, a mi juicio, digamos, lo único que consiguió fue polarizar más un tema que debería solventarse más que en una partitura ideologizada en una mesa de negociación. Creo que los interlocutores que ha tenido Israel y Palestina en el camino, en verdad que tuvieron algún rol, el último, a mi juicio, determinante, importante, como no, Yasser Arafat e Isaac Rabin. Después de esa etapa, para mí, los interlocutores se acabaron. Ya no ha habido interlocutores válidos realmente como para llevar adelante un proceso. Sin embargo, la comunidad internacional aspira y espera que el derecho internacional se sobreponga, que el derecho internacional, con las normas jurídicas y los actos creativos de sus fuentes, permitan que se aliste una posibilidad para que haya un frente cualificado de los dos estados. Este es un asunto que no puede permanecer a perpetuidad. Eso es lo que no debe pasar nunca. Y debe buscarse un nivel de tolerancia, un nivel de entendimiento, como debe corresponder a dos naciones, a dos pueblos que concomitantemente han estado, a mi juicio, allí en la historia. Y donde para ese proceso no debe superponerse nunca jamás el poder. Porque como a veces el poder no tiene moral, o casi nunca tiene moral, entonces como no tiene moral, se vuelve abusivo. Y los hechos lo grafican, son objetivos e incontrastables. Tan denigrante y tan condenable es la reciente muerte de una periodista de Al Jazeera. Como como lo he dicho siempre en mis columnas, soy extraordinariamente abierto, soy una persona que dice las cosas de frente, como también los atentados que han habido en Jerusalén o en otras ciudades de Israel. Esa suerte de polarización no le ha hecho nada bien al proceso. Y creo que la comunidad internacional, qué sé yo, los hegemones o el Cuarteto de Madrid, que en su momento cumplió un rol, quizá la pandemia los ha letargado, pero deberían poner a buen recaudo el problema. Y así como se recuperan espacios de relacionamiento con otras naciones legítimamente, otras naciones árabes legítimamente, con Israel,
he dicho en mis columnas recientes que no debería dejarse de lado, dejar al olvido para las calendas griegas el asunto de Palestina, porque he dicho y digo que mientras que el tema de Palestina, que a mi juicio es el de fondo, no tenga solución, todo lo demás solamente tiene naturaleza accesitaria. En virtud de ello, soy un convencido que la paz, como decía mi maestro en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Gonzalo Fernández Puyol, que la paz tiene ventanas, las ventanas abiertas de la posibilidad de que se produzca con buena voluntad, porque si no hay buena voluntad va a ser muy difícil que esto pase, pero sí creo firmemente en que habrá que crear el contexto, si acaso no existe, porque los hombres lo creamos, para que pudiera solventarse una cualificación de dos estados en el mismo nivel que corresponde para el derecho internacional. Si Israel es Estado pleno de las Naciones Unidas, Palestina tiene que ser Estado pleno de las Naciones Unidas. Es el equilibrio, el balance, el equilibrio, lo que corresponde. Porque así se solventa el derecho internacional y las relaciones internacionales, que la ciencia del poder, de los contratos, etcétera, debe de coadyuvar para que se cree ese escenario. Por eso, como internacionalista que soy, y con el equilibrio que siempre van a ver ustedes en mis columnas, es decir, mañana estaré con los israelíes en una liga parlamentaria peruano-israelí, si lo viera. Mañana, al día siguiente estaré con Palestina, porque soy por naturaleza un intelectual, un internacionalista que tiene una vocación de paz. Y la paz no puede ser polarizada, sino que debe ser ecléctica, buscando la armonía, con justicia, porque si la justicia en verdad que no es en su fase explosiva lo más pegado a la realidad, ya no es justicia. Y eso es, creo, lo que debe conseguirse con la buena voluntad y con países como el Perú, que tiene una relación interesante, importante con Palestina, que se creen estos vasos comunicantes, que coadyuvemos a promover y a generar la paz que solamente ella asegurará que palestinos e israelíes puedan vivir conforme la regla de una sociedad internacional civilizada. Mis mejores y mis mayores deseos, embajador y amigo, para que esa aspiración pueda concretarse en algún momento y no estén ambos pueblos disociados con las polarizaciones. Las mesas de negociación tienen que ser las parteras de ese camino que lleve a esa concreción final, y en eso todos los países del mundo, el Perú entre ellos, debe poner su granito de arena para coadyuvar en ese objetivo. Gracias, embajador, gracias, congresista, por la invitación que me formulan en esta mañana. Muy amables. Muchas gracias por los comentarios. A continuación...